En este vídeo se presenta la solución del problema 27 del tema 4 de la asignatura Redes de Comunicaciones. Se pretende desplegar una red de comunicaciones móviles en un área rural lo suficientemente extensa utilizando antenas sectoriales de 120 grados según el patrón de radiación que se muestra en la parte derecha de la pantalla. Cada una de las antenas tiene una cobertura R de 1,2 kilómetros. Se supone que el terreno está caracterizado por un exponente de pérdidas de propagación gamma igual a 4 y que se tiene que conseguir que la CIR sea superior a 12 dB. Los datos con los que se cuenta para poder hacer el dimensionado del sistema son los siguientes. La densidad de usuarios es de 15 usuarios por kilómetro cuadrado y la tasa y el tráfico generado por cada uno de ellos serían 80 milihertz. Tenemos que establecer cuántos canales tendría que adquirir el operador para poder ofrecer un grado de servicio del 95% a sus usuarios y después se plantea si con esos canales el operador podría plantear una solución basada en antenas omnidireccionales. Como tenemos una sectorización de 120 grados, en principio asumiremos que tenemos únicamente dos antenas interferentes. Además, eh, asumiremos, como es habitual, que ambas se encuentran a la distancia de reuso y por lo tanto la CIR del sistema sería 1 medio la raíz de 3n elevado a gamma. Como gamma es igual a 4, operando nos queda que la CIR del sistema en unidades lineales sería 9n cuadrado partido por 2. Como esa CIR tiene que ser superior a 12 dB, podemos establecer que 9n cuadrado partido por 2 tiene que ser mayor que 10 a la 1,2, por lo tanto la n tendría que ser superior a 1,88. Evidentemente, el factor de reuso tiene que ser un número entero, ya que se trata del número de celdas que tenemos en un clúster, pero además tiene que ser un factor de reuso implementable, es decir, que podamos establecer ese factor de reuso como i cuadrado más j cuadrado más i por j, siendo i y j los valores enteros que nos permiten hacer la teselación hexagonal. Por lo tanto, el primer valor entero que es implementable y que se encuentra por encima de 1,88 serían 3, con i igual a j, con i igual a j igual a 1. El valor de 2 no es implementable y por lo tanto no es una solución válida. Cuando tenemos n igual a 3 y estamos con una sectorización de 120 grados, también sabemos que el número de antenas interferentes realmente es uno más de los que habíamos visto en teoría. Siempre que el factor de reuso sea tal que i y j sean iguales, el número de antenas interferentes es uno más. Eso quiere decir que en este caso tendremos que comprobar que la CIR con tres antenas interferentes también esté por encima de 12 dB. Por lo tanto, replanteamos la expresión de la CIR y en vez de ser un medio raíz de 3n elevado a gamma sería un tercio raíz de 3n elevado a gamma. Sustituimos gamma por 4 y n por 3, eso sale 27 en lineal y vemos que en dB son 14,3 dB, por lo tanto cumple el criterio de diseño y podemos establecer por tanto que la solución de n igual a 3 es válida. Una vez que tenemos el factor de reuso, podemos establecer el número de canales que tendrá que adquirir el operador. Para ello, en primer lugar, estableceremos el número de canales en un sector. Calculamos inicialmente el tráfico ofrecido por sector, con los datos que nos da el enunciado, tanto de radio del sector como de densidad de usuarios y tráfico por usuario, y vemos que el valor que tenemos de tráfico ofrecido por sector es 1,5 Erlans. Veis que el área que hemos establecido del sector es el área del hexágono correspondiente partido por 3. Como tenemos 1,5 horas por sector, lo que vamos a hacer es utilizar las tablas de Erlang para establecer cuántos canales tendríamos que poner en cada uno de los sectores. Para ello planteamos la ecuación que veis en la parte central de la pantalla. El Erlang de los canales por sector cuando se le ofrece un tráfico de 1,5 Erlangs tiene que ser menor o igual que 0,05. Utilizamos para ello la tabla de Erlang. Nos situamos en la fila de 1,5 y vamos recorriendo la de izquierda a derecha hasta que encontremos un valor que sea inferior al 5%. Vemos que eso sucede con 4 canales. Por lo tanto, el número total de canales que requerirá adquirir el operador serán los canales por sector, 4, multiplicado por el número de sectores, 3, multiplicado por el factor de reuso, 3. En total, 36 canales de subida y 36 canales de bajada. En el apartado B se plantea
si el operador podría llegar a dar la misma calidad de servicio utilizando los mismos canales, 36, pero en este caso utilizando antenas omnidireccionales. Para ello lo que vamos a hacer es ver cuánto sería el factor de reuso que necesitaríamos utilizar con antenas omnidireccionales. Cuando tenemos antenas omnidireccionales, el número de antenas interferentes pasa a ser 6, que serían las que se encuentran en la primera corona interferente, y por lo tanto la CIR tiene la expresión que veis en la parte central de la pantalla, un sexto raíz de 3n elevado a gamma, y sustituyendo gamma por 4, el exponente de pérdidas de propagación que proporciona el enunciado del ejercicio, vemos que eso sale 3n cuadrado medios. Eso tiene que ser superior a 10,1,2, que son 12 dB en unidades lineales, y vemos que n tendría que ser mayor de 3,25. El valor de 3,25 tendríamos que coger el primer valor entero por encima de 3,25 que fuera implementable. En este caso, el primer valor entero que aparece por encima de 3,25 es 4, que es implementable con i igual a 2 y j igual a 0. Por lo tanto, la solución sería un factor de reuso de n igual a 4. Vamos a ver qué sucede cuando tenemos un factor de reuso de n igual a 4. Como teníamos 36 canales en total y tenemos un factor de reuso 4, podemos ver que el número de canales que tenemos en cada celda son 9. El tráfico ofrecido en la superficie de una celda omnidireccional sería lógicamente 3 veces el que teníamos en un sector, 4,5 Erlans, y por lo tanto para saber si el sistema es viable desde el punto de vista de grado de servicio, lo único que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de Erlang-B, utilizando 9 recursos, que serían los canales por célula, y un tráfico ofrecido de 4,5. Vamos a las tablas, nos situamos en la fila de 4,5 Erlans y vamos a la columna de 9 recursos. Y vemos que la probabilidad de bloqueo es de 2,3. 2,4 aproximadamente. Por lo tanto, podemos ver que en este caso la solución sí que es viable y que el operador sí que puede dar una solución con un grado de servicio del 95% utilizando antenas omnidireccionales con los mismos canales que habíamos calculado en el apartado anterior. En la parte 2 del enunciado se nos dice que hay un núcleo urbano en el cual la densidad de usuarios crece hasta 20 usuarios por kilómetro cuadrado, en las 3 celdas que tenéis marcadas en la pantalla, en la parte derecha de la pantalla. Para hacer frente a ese incremento de tráfico, el operador plantea establecer una célula paraguas, que la tenéis ahí en el centro del diagrama, con cobertura triangular. De tal manera que las llamadas se ofrecen inicialmente a esta celda paraguas y cuando la celda paraguas no tenga suficientes recursos, esas llamadas desbordarían al despliegue original, que vamos a utilizar la solución basada en sectores, la que teníamos en el apartado A. Para hacer el dimensionado y posterior análisis del sistema, el enunciado nos dice que en la célula paraguas solo podemos utilizar grupos de 4 más 4 canales. No podemos utilizar un número indeterminado de canales, sino que tiene que ser grupos de 4, es decir, 4, 8, 12, etc. Además, para asegurar un uso eficiente de los recursos de esta célula paraguas, el enunciado nos dice que el canal menos cargado del mismo tendría que estar ocupado el 75% del tiempo y que se asume que la ocupación es aleatoria. Bueno, vamos a calcular en primer lugar cuál es el tráfico que se ofrece a la célula paraguas, ya que todas las llamadas que se encuentran bajo su cobertura se ofrecen inicialmente a la célula paraguas, y para ello utilizamos el área del triángulo, que si nos fijamos en el diagrama podemos ver que sería 3 veces la mitad de un hexágono, por lo tanto podemos decir que es 3 medios del área de la célula y lo multiplicamos por la densidad de usuarios en el núcleo urbano y por el tráfico por usuario y vemos que el tráfico que se ofrece a esta celda paraguas sería de 9 Erlans. Por lo tanto, para establecer cuál es el tráfico cursado por cada uno de los recursos, que es la ocupación correspondiente, tendríamos que ver cuál es el tráfico cursado por canal, que sería el tráfico cursado en total partido del número de canales, o lo que es lo mismo el tráfico ofrecido por 1 menos el Erlang-B del número de canales por el tráfico ofrecido S, partido por K. Esa expresión tiene que ser mayor que 0,75, pero es una expresión en la cual el valor de K no lo podemos despejar directamente. Vamos a optar por dos maneras de cálculo. En primer lugar, utilizando la tabla de Erlang-B, dando valores acá hasta que no se cumpla el criterio de diseño y quedándonos con el mayor valor que sí que haga que se cumple, y después daremos una solución basada en gráficas que en este caso se podría también haber planteado así.
Bueno, el primer valor de k que tenemos que dar es 4 porque el enunciado nos dice que solo podemos utilizar grupos de cuatro circuitos y vemos que el Erlang, calculamos la probabilidad de bloqueo si utilizáramos 4 canales y calculamos el tráfico cursado por canal. Vemos que de momento sí que es superior a 0,75 y por lo tanto sería una solución válida. Probamos con la siguiente solución posible, que serían 8 canales, 2 grupos de 4. Calculamos su probabilidad de bloqueo y el tráfico cursado por canal y vemos que de momento sigue siendo una solución viable, ya que el tráfico cursado es de 0,8, que es superior a 0,75. Probamos con el siguiente valor que se podría probar, que son 12 canales, y en este caso vemos que el tráfico cursado por canal ya se sitúa por debajo del 0,75. Por lo tanto, 12 ya no es una solución válida y nos tendríamos que quedar con la primera solución válida, con la solución válida mayor, que en este caso serían 8 canales. Es decir, necesitaríamos situar 8 canales en la célula paraguas con una probabilidad de bloqueo de 0,289. A través de gráficas también se podría haber planteado. En este caso la gráfica muestra cuál sería el tráfico cursado por canal con una ocupación aleatoria en función del tráfico ofrecido y para 4, 8 y 12 canales, que son las tres soluciones que podríamos plantearnos, ya que solo podemos hacer grupos de 4. Y lo que tendríamos que hacer para establecer cuál es la solución válida a través de la gráfica sería situarnos en los 9 Erlangs y en el 0,75. Por lo tanto, todas aquellas que estén por encima del 0,75 en el punto de x igual a 9 Erlangs serían soluciones válidas y las que están por debajo serían soluciones no válidas. Vemos que por encima de 9 Erlangs tenemos dos, k igual a 4, k igual a 8, y por debajo tenemos una, k igual a 12. Por lo tanto, las dos soluciones válidas serían k igual a 4 y k igual a 8. De las dos me quedo con la que tenga un número mayor de canales, ya que minimiza la probabilidad de bloqueo, y por lo tanto la solución serían 8 canales. También podríamos plantear la utilización de gráficas para calcular la probabilidad de bloqueo. Hemos dicho que necesitamos 8 canales y tenemos un tráfico ofrecido de 9 Erlangs, por lo tanto nos situamos en ese punto y vemos que la probabilidad de bloqueo de la célula paraguas es aproximadamente 0,3, que como vemos es muy parecido al valor que teníamos en las tablas. Aquí evidentemente al interpretarlo en la gráfica pues siempre cometemos una pequeña imprecisión. A partir de ahí utilizaré el 0,3 para hacer el resto de los cálculos del problema. Bueno, la estructura de la red es la que se muestra en la figura. Vemos que es regular, es decir, tenemos en cada una de las tres celdas hexagonales tenemos la misma estructura. Tenemos un sector en el cual no tenemos nada cubierto por la célula paraguas, que sería el sector que está marcado con la daga y aparece, como veis, en las tres celdas hexagonales. Tenemos un sector que está cubierto completamente por la célula paraguas, que sería el sector párrafo, y veis que está en las tres antenas, en las tres celdas omnidireccionales aparece ese sector completamente cubierto por la célula paraguas. Y luego tenemos el sector con la marca de la sección, que en las tres celdas hexagonales aparece la mitad cubierto por la celda paraguas, la mitad no cubierto por la celda paraguas. Por lo tanto, podemos hacer el diseño únicamente en una de las tres áreas hexagonales, ya que todas son iguales. En esta celda vemos un detalle más de cuál sería la situación de los tres sectores que aparecen, y vemos que aparece una zona verde, la zona daga, que es de color verde, en la cual la paraguas no cubre nada del sector original. Una zona roja, la zona párrafo, en la cual el paraguas cubre completamente la zona original. Y una zona azul, la zona sección, en la cual la célula paraguas únicamente cubre la mitad del sector, del sector del despliegue original. Lo que vamos a hacer para calcular la probabilidad de bloqueo promedio, que es lo que pide el enunciado, es calcular la probabilidad de bloqueo asociado a las tres zonas y después hacer un promedio. Comenzaremos con la zona verde, la zona en la cual el paraguas no cubre nada. En este caso, todo el tráfico ofrecido, lógicamente, se acaba ofreciendo al sector original, ya que no tenemos otra alternativa de conexión, y vemos que ese tráfico sería el área del sector multiplicado por la densidad de usuarios en el núcleo urbano multiplicado por el tráfico por usuario. En este caso salen 2 Erlangs. Como no hay otra alternativa de conexión, todo el tráfico se ofrece al sector original, en el cual había 4 canales, y por lo tanto la probabilidad de bloqueo en esta zona será el Erlang B de 4 canales, que serían los canales del sector, cuando se le ofrecen 2 Erlangs.
Vamos a las tablas de Erlang B, nos situamos en la fila de 2 Erlangs y buscamos la columna de 4 canales y vemos que la probabilidad de bloqueo es de 9,5%. Podemos ya por tanto establecer la probabilidad de bloqueo de la zona verde, que tenéis marcada en la parte superior de la pantalla. Vamos ahora a la zona roja, a la zona párrafo. En este caso, todo el tráfico se ofrece originalmente a la célula paraguas y únicamente se ofrecerá tráfico al sector original si la célula paraguas lo desborda. Para calcular cuánto del tráfico desbordado por la célula paraguas afecta a este sector en concreto, tenemos que ver que la célula paraguas realmente se puede dividir en 9 triángulos pequeños y en este caso el sector original cubre 2 de dichos triángulos. Por lo tanto, el tráfico desbordado por la célula paraguas que afecta a esta zona serían 2/9 de todo el tráfico desbordado por la célula paraguas. El tráfico desbordado por la célula paraguas sería el tráfico ofrecido a la célula paraguas por su probabilidad de bloqueo, es decir, 9 por 0,3, y de ese tráfico desbordado hay un 2/9 de dicho tráfico que iría a este sector. Por lo tanto, queda 2,7 Erlangs. Queda 2,7 Erlangs multiplicado por 2/9, que sale un tráfico, como veis, en la mitad de la pantalla de 0,6 Erlangs. Por lo tanto, podemos establecer cuál sería la probabilidad de pérdida en el sector original, del despliegue original, que sería el Erlang B de los canales que tengo en el sector 4 cuando se le ofrece un tráfico ofrecido de 0,6 Erlangs. Vamos a las tablas de Erlang B, nos situamos en la fila de 0,6 Erlangs, en la columna de 4 canales y vemos que la probabilidad de bloqueo es aproximadamente de 0,003. Esa sería la probabilidad de bloqueo del sector, pero no es la probabilidad de bloqueo de todos los usuarios que estén en esa zona, porque para que se pierda una llamada de un usuario de dicha zona, tiene que pasar dos cosas. Se tiene que perder inicialmente por la célula paraguas, que es la primera alternativa de conexión, y después se tiene que perder por el sector original. Por lo tanto, podemos establecer que la probabilidad de bloqueo de la zona roja sería la probabilidad de bloqueo del paraguas multiplicado por la probabilidad de bloqueo del sector original, que en este caso serían 0,3 por 0,003 o lo que es lo mismo 0,0009. Y ya tenemos establecida cuál sería la probabilidad de bloqueo de la zona roja. Pasamos ya a la zona azul, a la zona que está marcada con el símbolo de la sección. En este caso tenemos la mitad del sector original cubierto por la célula paraguas y la otra mitad no cubierto por la célula paraguas. Lo primero que vamos a hacer es ver cuánto tráfico se ofrece al sector original. Al sector original se le ofrecerá todo el tráfico que está en la mitad no cubierta por la célula paraguas, ya que los usuarios que estén en esa zona, que sería ese medio triángulo azul un poco más oscuro, no tienen otra alternativa de conexión y además tendremos que tener en cuenta cuánto tráfico del desbordado por la célula paraguas se va a ofrecer a dicho sector. Si antes en la zona roja el tráfico desbordado le multiplicábamos por 2/9, aquí es fácil ver que la célula paraguas cubre un área que es 1/9 de su área total en este sector. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para calcular el tráfico ofrecido al sector original en esta zona sería sumar el tráfico ofrecido por aquellos usuarios que se encuentran en la mitad del sector no cubierto por la célula paraguas, más el tráfico desbordado por la célula paraguas multiplicado por 1/9, que sería la parte correspondiente al área cubierta por la célula paraguas que está en este sector. En este caso vemos que ese tráfico ofrecido serían 1,3 Erlangs, lo tenéis en la parte central de la pantalla y por lo tanto podemos calcular cuál sería el tráfico, la probabilidad de pérdida del sector que teníamos en el despliegue original en esta zona. Vamos a la tabla de Erlang B, nos situamos en la fila correspondiente a 1,3 Erlangs y nos situamos en la columna de 4 canales y vemos que la probabilidad de bloqueo es de 0,033. Por lo tanto, ahora tenemos que establecer cuál sería la probabilidad de bloqueo de un usuario cualquiera que estuviera en esta zona. Y vemos que también es diferente, porque si un usuario se encuentra en la zona azul más oscura, es decir, en aquella que no está cubierto por la célula paraguas, su probabilidad de bloqueo será directamente la probabilidad de bloqueo del sector original. Sin embargo, si se encontrara en la zona más tenue, en la zona que sí que está cubierta por la célula paraguas, ese usuario tendría una probabilidad de bloqueo que sería el producto de la probabilidad de bloqueo de la célula paraguas y la probabilidad de bloqueo del sector original, ya que para que se pierda la llamada se tiene que perder primero en la célula paraguas y después
en el sector del despliegue original. Por lo tanto, para calcular la probabilidad de bloqueo de la zona azul tendremos que hacer el promedio de ambas situaciones. Como las áreas son iguales, podemos establecer que la probabilidad de bloqueo de un usuario cualquiera que esté en la zona azul sería un medio por la probabilidad de bloqueo del paraguas por la probabilidad de bloqueo del sector original más un medio por la probabilidad de bloqueo del sector original, obteniendo un resultado de 0,0215, que sería la probabilidad de bloqueo que tengo en la zona cubierta, en la zona que está ahí con la marca de la sección, en la zona azul que hemos establecido. Una vez que yo ya tengo las probabilidades de bloqueo de las tres zonas en las que estoy haciendo el análisis, podemos calcular la probabilidad de bloqueo promedio de todo el sistema en el núcleo urbano. Para ello, lo que hacemos es hacer un promedio. Como las tres zonas tienen el mismo área, podemos establecer que es equiprobable que un usuario se encuentre en una o en otra, y por lo tanto lo que tendremos que hacer simplemente es sumar las probabilidades de bloqueo correspondientes y dividirlo por 3, obteniendo un resultado final de 0,039. Es decir, el grado de servicio que ofrecerá el operador en la zona urbana gracias a incorporar la célula paraguas sería de 3,9%.